¿Qué tal? Eh, Esta es la segunda clase o sesión que he podido diseñar para poder difundir eh, mi experiencia personal como profesor un poco autodidacta en realidad de matemáticas. Eh, en el video anterior eh, no me había presentado formalmente. Mi nombre es Alfredo Alarcón, soy licenciado en Artes, Mención Sonido, o si ustedes quieren, ingeniero de sonido en corto, en la Universidad de Chile, y he estado casi 25 años siendo profesor particular de matemáticas y física, pero también he tenido la posibilidad de trabajar en colegios y recientemente volví a mi ex casa de estudios para poder trabajar como ayudante de cátedra en el área de matemáticas. Eh, Hecha esa breve introducción, quisiera abordar en esta ocasión el tema, continuar más bien como una segunda parte, el tema de las funciones, pero siempre tratando de hacer un paralelo, como en el primer video, sobre las aplicaciones que tiene la función. Porque cuando este tema se aborda, por ejemplo, aquí en Chile, para las personas que estén viendo esto, que no sean de este país, tenemos un sistema de 4 años de secundaria, ¿no?, llamado educación media, y normalmente en el segundo año medio, dentro del programa estándar que se ve, se trata este tema. Sin embargo, eh, personas como yo hemos podido comprobar que este tema no se aborda haciendo un paralelo con las áreas en las que se aplica. Es decir, se enseña así donde se aplica, pero no haciéndolo desde el comienzo. Pienso que esto sería una buena oportunidad de poder mostrar a quienes no han tenido este enfoque que no es algo realmente difícil, simplemente eh, quiero que vean lo interesante que es hacer esta comparación entre algo definido en forma abstracta en el lenguaje algebraico, ¿no?, y gráfico, con aplicaciones en ciencias. Puntualmente yo quisiera hablar de dos funciones en particular, la llamada función lineal y la cuadrática, o función de segundo grado también. La función lineal también se llama de primer grado. Las funciones además tienen un propósito, como muchas también ecuaciones como tal, donde hay que despejar alguna variable, despejar alguna incógnita para poder hallar la solución, o más de una solución, pueden ser dos, tres o n soluciones. Eso es hablado del lenguaje matemático, ¿no? Pueden haber n soluciones, el n lo define uno, ¿no?, como tal. Eh, pero mientras más soluciones se quieran encontrar a una ecuación o a un problema, más complejo es el problema como tal. Y se requieren herramientas matemáticas un poco más elaboradas, se requieren otro tipo de estructuras desarrolladas en el ámbito de las matemáticas y del cálculo que permiten determinar esas soluciones cuando se pasa de tres variables, de dos, tres variables en particular. Ya trabajar con dos y tres variables, de hecho, es bastante más elaborado que trabajar solamente con una, en el caso de la función de primer grado. Una consecuencia de esta, y a propósito de esto, digamos, una consecuencia de la función de primer grado es la ecuación asociada que tiene solo una solución, ¿no?, la ecuación de primer grado, que en la enseñanza media chilena se ve generalmente entre el octavo y primer año medio. Octavo básico, primer año medio. Son 8 años de enseñanza básica, aquí 4 de la media, como les había mencionado. En cuanto a la aplicación de la función como una especie de modelo matemático, es decir, algo que sirve, una estructura, digamos, que está escrita en el lenguaje abstracto de las matemáticas, pero que sirve para modelar, ¿no? Esa es la intención, modelar. Se habla de modelamiento, ¿no?, de una situación, es decir, se utiliza como una forma de predecir el comportamiento de un sistema, que puede tener un elemento, dos, tres o más elementos, perfectamente. Entonces, en este modelo matemático utilizamos
una función que, como lo expliqué la vez anterior, las funciones son sistemas donde entra información, la información es procesada y tiene una salida. Eh, por tanto, hay una relación de dependencia entre la entrada y la salida. Hay una conexión. Ahora, el cómo se relaciona la entrada y la salida es lo que hace la función. Es una especie de procesador de máquina, ¿no? Como había explicado en esta ocasión. Por tanto, un primer modelo que podemos ver que expresa el crecimiento en forma de una línea recta, en forma lineal, ¿cierto? Es el crecimiento o decrecimiento lineal. Es decir, todos los datos que van ingresando, ya digamos, en términos gráficos que lo voy a explicar de inmediato, todos los gráficos que se ingresan en la línea horizontal, llamado el eje X, ¿no? El eje de las abscisas. Ese es el nombre antiguo que se ha usado por mucho tiempo, hasta el día de hoy. La información que se ingresa ahí se relaciona mediante la función, de alguna manera, por alguna expresión algebraica, desde simple hasta compleja, y arroja una salida que se refleja en los datos, ¿no? en esta, o sea, luego de meterlo, insertarlo, perdón, en la función, refleja una salida en el eje Y. Entonces, bueno, ahí podemos, por supuesto, poner datos de todo tipo. En el caso de la analogía que yo quisiera tratar en el tema de la física, de la aplicación en la física, y pensándolo como una analogía de una función lineal en el ámbito de la física, están todos los movimientos lineales, todos los movimientos rectilíneos. Y ahí hay una subclasificación llamado movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo no uniforme. Hay distintas categorías y subcategorías ahí para hablar. Lo importante es que una función lineal es el modelo que le sirve al análisis cinemático, es decir, al análisis de movimiento como tal. Es decir, algo que se mueve en forma, más o menos se puede modelar en cuanto a que se mueve en forma de una línea recta. Y se necesita una variable que es la importante y de la cual esta función depende, que es el tiempo, escrito en una letra T minúscula. Un vehículo que se mueve de manera lineal, por supuesto, a medida que pasa el tiempo, va cambiando su posición a medida que transcurre el tiempo. Entonces es una típica situación de crecimiento lineal. En cambio, si aquí suponemos que el vehículo no se encuentra en la posición del origen, o bien su origen se encuentra alejado del lugar donde lo estamos midiendo, el movimiento puede ir decreciendo desde un punto alejado hasta, digamos, la casa donde está estacionada el auto. Puede venir desde cuadras hacia afuera y llegar a la casa. Y a medida que va llegando, va disminuyendo su velocidad. A grandes rasgos lo podríamos modelar de esa manera. Entonces, y por supuesto las gráficas son ascendentes, si hablamos de crecimiento, y descendentes, si hablamos de decrecimiento. Lineal, siempre línea recta. Tengo que tomarme un segundito para borrar. Bueno, más adelante vamos a hacer esto menos artesanal y vamos a tratar de implementar imágenes de apoyo, ¿no? Vamos a tratar de trabajar más la edición. Para quien habla, esto es una novedad, en realidad. No hubiese querido hacerlo antes, pero no se dieron las circunstancias como tal. Bien. Lo que ustedes ven acá es el típico gráfico
coordenado. ¿Mm? Una línea recta cruzada por una línea vertical. Para poder describir movimientos en el caso de la física, nosotros necesitamos algo llamado sistema de referencia. Es decir, necesitamos ubicar de alguna manera los datos de entrada que se escriben en esta línea para poder relacionarlos, en este caso, por ejemplo, así. Y esta recta que se ve aquí, como ustedes pueden ver, es bastante simple en el sentido en que pasa directamente por este punto llamado origen. Origen. Que lo vamos a llamar es el punto central, a partir del cual se inicia el movimiento. En el caso de que estemos hablando de una situación de análisis de movimiento, en el caso de la cinemática, un análisis cinemático. Un gráfico como este da, por ejemplo, una cierta entrada. ¿Qué tipo de datos es esto? Escrito así no es ningún dato importante, particular. Excepto por esta relación. Si vemos acá, cuando nosotros avanzamos una unidad, y acá se conecta a esta misma altura con una salida de 10 algo, 10 metros, 10 kilos, puede ser cualquier unidad, la que escojamos. Para esta descripción por un momento no es importante. Y vemos que acá, cuando avanzamos 2 unidades en el eje horizontal, obtenemos 20 unidades en el eje vertical. Y así para 3 sucesivamente. Si nos damos cuenta, hay una relación entre el 10 y el 1, el 20 y el 2, el 30 y el 3. Si dividimos el 30 por el 3, vamos a obtener exactamente lo mismo que si dividimos 20 por 2 y que si dividimos 10 por 1. Esto es 10 unidades. ¿Qué es esto? En matemáticas se le llama constante de proporcionalidad. ¿Sí? Este valor se le llama normalmente por una letra, puede ser una C, puede ser una letra K, que es la típica, la que más se utiliza en general. Y si la idea es relacionar lo que ocurre con la entrada, que está en el eje horizontal, y la salida, que está en el eje vertical, la salida, que es dependiente de la entrada, ¿ok? La vamos a anotar aquí y vamos a dejar un pequeño espacio acá. ¿Qué es para que uno pueda decir que la salida es directa, como ven aquí, directamente proporcional a la entrada? Decimos que esto debe estar multiplicado por un factor constante, que en este caso es la letra K. Y para este caso particular, porque podríamos poner otros datos, podríamos poner aquí 100, 200, 300 y acá salir 100, 200, 300. Podría perfectamente ser la misma escala para ambos ejes coordenados. ¿De acuerdo? En este caso, muy simple, probablemente son los ejemplos más simples que podría uno encontrar para describir un movimiento directamente proporcional, una relación, perdón. ¿Ah? Después vamos a hablar de movimiento. Es describirlo de esa manera. Esto que está acá dice que X es directamente, perdón por el texto si no logra entenderse, espero que se logre ver acá, directamente proporcional a Y. Quizás uno debiera decirlo en realidad de izquierda
como leemos las cosas en Occidente, de izquierda a derecha. Y, la salida, es directamente proporcional a la entrada, a los datos de ingreso. Entonces, esta relación, perdón acá, directamente proporcional. Directamente proporcional a Y. Aquí incluso debiéramos corregir, debiéramos decir, Y es directamente proporcional a X. Eso lo diríamos nosotros en lenguaje natural, casi natural, por el hecho de que tenemos que incorporar dos letras, obviamente, para poder describir esta relación, propiamente tal. Esto quiere decir, en términos simples, que cuando aumenta esta variable, va aumentando, ¿no?, la salida también aumenta en la misma proporción, exactamente en la misma proporción. Entonces, ¿y cómo sabemos que es la misma proporción? Porque cada vez que relacionamos la salida con su entrada, 20 con 2, 30 con 3, 40 con 4, 50 con 5 y así, vamos siempre a obtener la misma constante. Vamos a dividir una en otra. Sencillo, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a cambiar solamente el nombre del eje vertical, ¿ok? Acá también vamos a hacer un pequeño cambio. Mantengamos siempre presente este tipo de relación. Otra cosa importante es que este análisis puede ir por números más pequeños que la unidad, que el número natural 1. Puede ser 0,5, 0,2, 0,1. Perfectamente se pueden hacer subdivisiones entre el 0 y el 1. A eso se le llama intervalo. Entonces, en el intervalo que va de 0 a 1, o si ustedes quieren, de 1 a 0, se pueden hacer de nuevo 5 o 10, las que quieran, subdivisiones, para analizar lo que pasa muy cerca del 0 o muy cerca del 1. Ese tipo de análisis es más atingente a aplicarlo a un ámbito de las matemáticas que se ve cuando los estudiantes ya salen del colegio y escogen estudiar ingeniería, matemáticas, pedagogía o alguna carrera que tenga que ver con el ámbito matemático. Se estudia en el ámbito llamado cálculo o, formalmente hablando, análisis matemático como tal. Y ahí se analizan las situaciones de proximidad, se habla de vecindades, en términos matemáticos ya de nivel universitario, se habla de vecindades, de cercanía, se habla de interválica también. Aunque interválica es un término musical también, en todo caso. Acá, tengan presente que se mantiene la misma relación, pero el cambio que vamos a hacer ahora es, en vez de X, vamos a colocar T, de tiempo. Y en vez de Y, vamos a colocar una X que, ojo, no es la misma X que esta. ¿Ya? Esta X tiene que ver con un movimiento que se mueve en el eje X. Esto que está acá, vamos a decir que se va a medir, para este caso, en metros. Y acá el tiempo se va a medir con una S, ¿no?, reducida. Puede ser una SEG, segundos. El tiempo en segundos, la distancia o el grado de avance en metros. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por cada segundo de avance, cada segundo que aumenta, ¿ok? Por cada segundo que aumenta, la salida, que vamos a decir ahora, vamos a llamar X, y la entrada la vamos a llamar T, de tiempo, por cada segundo de aumento, un cierto móvil, un cierto vehículo va a avanzar 10 metros. A los 2 segundos habrá avanzado 20 metros. A los 3 segundos, 30 metros. Muy simple. Muy simple. Y esto lo vamos a escribir en general de esta manera. La distancia es función del tiempo. Depende del dato de entrada del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa acá? Que el movimiento es rectilíneo. Se dice que también es uniforme porque el tipo de movimiento no se altera a medida que pasa el tiempo. No se altera en lo absoluto.
y avanza desde el cero, que en este caso para la física se interpreta como el origen, como tal, de coordenadas. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, esto va avanzando de forma directamente proporcional a la entrada. Va avanzando de 10 en 10 metros. Eso es la constante. ¿Ok? Lo interesante de esto es que para un movimiento que tiene avances, que, digamos que a medida que pasa cada segundo, por cada segundo que pasa avanza 10 metros, podemos reemplazar esta acá para poder describir esto de la siguiente manera. Ya que estamos hablando de funciones, y si ustedes recuerdan, las funciones tienen una escritura algebraica llamada y igual f de x. La f, ¿okay?, va a ser ahora la posición. Esto es la posición. Los cambios de posición los vamos a describir mediante la función x de t. Significa que la distancia depende del tiempo. Y para avances de 10 en 10, vamos a reemplazar la k por un 10. Y la t la vamos a dejar ahí. Entonces esta simple función o ecuación, podemos también interpretarlo como ecuación, nos dice que por cada segundo de entrada siempre se va a amplificar la salida, siempre la distancia va a hacer un avance de 10 en 10 metros. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, podemos mantener esto también y mantener esta misma relación, pero en vez de, que esto es un detalle que me parece muy importante comentarlo, ¿qué pasaría? ¿Okay?, si en vez de partir en el origen del movimiento, por ejemplo, podemos simular un vehículo que está afuera de la casa de cualquiera de nosotros. Yo no tengo vehículo, en todo caso no corre conmigo eso, pero para quienes tengan un vehículo, se puede tomar como el origen de coordenadas la entrada de la casa. Y va a avanzar 30 metros. También podemos evaluar situaciones particulares como qué pasaría a los 3 segundos desde que partió el movimiento, o qué ocurre a los 30 metros. Se pueden hacer preguntas puntuales en distintos momentos. Lo bueno es que la ecuación nos permite determinar cada una de esas situaciones. Podemos evaluar aquí cuántos segundos le tomó, eso sí, eso es muy importante, cuántos segundos le tomó a un móvil si preguntamos, por ejemplo, un ejemplo concreto, llamémoslo ejemplo 1. Digamos, decimos si un móvil, cuando hablamos de la palabra móvil nos referimos a un vehículo, algo que tenga ruedas. En general se habla de un vehículo, un camión, una camioneta, un vehículo, una motocicleta, perfectamente, algo que esté en el piso, que se mueva con ruedas. Puede también hablar de un tren, podemos hablar, también tiene ruedas, pero para este caso pensemos en un automóvil normal. Si un automóvil, decimos, avanzó 50 metros, abrimos una pregunta: ¿cuántos segundos le tomó hacerlo? ¿Cuántos segundos le tomó hacerlo? Si en este caso contamos con esta función del tiempo y nos están dando no información de este lado derecho de la igualdad, sino del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Nos están dando la posición desde el principio, ¿sí? Por tanto, reemplazamos donde dice x de t, que corresponde a esto, ¿okay?, y nos dicen cuánto tiempo avanzó a los 50 metros. Entonces escribimos 50
movemos la igualdad, ¿se fijan? Y escribimos, sabiendo que avanza 10 metros por cada segundo. Por tanto, aquí el tiempo es, aquí hacemos una simplificación directa. Esto es para quienes sepan que en realidad pasar el 10 dividiendo 50 o, como en toda ecuación, se puede dividir por 10 el lado derecho y el lado izquierdo de la ecuación. Eso es un detalle importante. En toda ecuación donde uno haga una operación de simplificación, quiera amplificar, quiera multiplicar o ponderar por un mismo número, debe hacerlo no solo a un lado de la igualdad, sino debe hacerlo a ambos lados. ¿Cuál es la idea de eso? Como toda ecuación, debe mantener el equilibrio entre la información que está a la izquierda de esta igualdad y la derecha. Por tanto, acá dividimos por 10. Sería esto un poco más completo matemáticamente hablando. Y, por tanto, obtenemos 5 segundos como respuesta. Es decir, como este movimiento es una relación directamente proporcional, ¿no? Restituyo este gráfico que había borrado momentáneamente, nos sirve directamente para determinar que le tomó 5 segundos alcanzar 50 metros. ¿Qué les parece? No es difícil, para nada. Ahora, no se preocupen si no entienden esto de inmediato. Es comprensible que hayan personas que estén recién familiarizándose, sobre todo lo digo a adolescentes, a estudiantes más jóvenes que estén recién internalizando este tema. Lo que me interesa es establecer de inmediato el paralelo entre el análisis de la función lineal, el crecimiento de este tipo, con una aplicación directa en física, ¿no? Específicamente el análisis del movimiento, donde no nos preocupa qué causa el movimiento. Ese capítulo se estudia en algo llamado dinámica, ¿no? Se estudian fuerzas y otra variable llamada, perdón, otra constante que se ocupa ahí llamada masa. La fuerza es una magnitud de carácter vectorial, por tanto tiene otras características. Será tema para otra ocasión, por supuesto. Entonces decimos que para este caso, vamos a suponer que el inicio del movimiento no está. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que la función posición que describe este móvil va a ser siempre esto, pero además le vamos a agregar esto. En matemáticas se dice que esto es un desplazamiento en la vertical de la función. ¿Sí? ¿Qué es ese desplazamiento que se ve aquí de más 10? Significa que si, por ejemplo, decimos que vamos a estudiar este movimiento desde el instante 0, desde aquí, 0 segundos. Si reemplazamos acá, es decir, vamos a colocar un símbolo llamado implicación. Significa que esto nos lleva a otra cosa, en consecuencia nos lleva a otra cosa. Vamos a decir que x evaluado en el instante 0 nos va a dar 10 por 0 más 10, lo que es igual a, obviamente, 10. Es decir, en el instante en que se inicia el movimiento, aquí, si se dan cuenta, este movimiento parte por defecto en el punto 10. Para el instante 0, la posición es 10. De ahí en adelante, siempre que ingresemos un segundo, esto siempre se va a desplazar 10. Si ahora podemos hacer aquí una especie de, digamos, de tabla de valores. Aquí colocamos t y acá colocamos x de t.
Si aquí decimos un segundo, debiéramos colocar cero, pero ya sabemos que aquí me voy a ahorrar un pedazo de parte. Acá vamos a decir que esto es 10 por 1. 10 por 1. Recordemos que x de t, no nos olvidemos de esto, no lo perdamos de vista, es 10t más 10. Es decir, esto parte en 10. Esta función está desplazada a 10 unidades. Entonces aquí vamos a decir 10 por 1, 10 más 10, 20. Es decir, al segundo esto va a alcanzar 20 metros. 20 metros. A los 2 segundos, 10 por 2, 20. Más 10, 30. Vamos a alcanzar a los 2 segundos 30. Si se dan cuenta, solamente en el inicio del movimiento hubo un pequeño cambio. Es decir, aquí podemos interpretar cómo, en términos de la física, cómo interpretamos esto. El vehículo no está frente a la casa, sino que el dueño o la dueña del auto, del móvil, tiene que caminar 10 metros a la posición donde está su vehículo estacionado. Y desde ahí en adelante continúa su recorrido rectilíneo uniforme. Uniforme significa que no tiene cambios a medida que transcurre el tiempo. Por tanto, acá vamos a completar el gráfico con esa pequeña corrección. ¿Sí? Y vamos a hacer, por supuesto, un paralelo con el movimiento original. Ahí. Aproximadamente. Vamos a hacer solo por esta vez una línea punteada. ¿Okay? Y así, para 4 segundos, 5, 6, 10, etc. Eso es un primer acercamiento a la idea de una aplicación del crecimiento lineal. Esto es crecimiento lineal, en forma de línea recta. Aquí es directamente proporcional a la entrada. Acá, esta función se dice que en matemáticas no es una función directa, en un caso directamente proporcional, sino que también se le llama función afín. Es una función similar, del mismo tipo que la primera. Ahora, para ir terminando este segundo capítulo, vale la pena hacer un alcance. En la física hay otras ecuaciones, otras funciones que describen también relaciones proporcionales directas. Por ejemplo, baste solo decir que hay, por ejemplo, dos ecuaciones que describen la fuerza. Esto solo lo voy a mencionar someramente para que vean el paralelo que hay con esto, la aplicación inmediata de este conocimiento, y es que la fuerza, por ejemplo, acá es directamente proporcional a la aceleración de un cuerpo que posee una cierta masa y que es empujado o bien tirado. ¿No? La fuerza en física hace distintas cosas, ¿no? Puede doblar, recordemos, la fuerza en realidad también se le llama interacción, es una abstracción para describir la transferencia de energía. Si ustedes han visto ese concepto o no lo han visto así, se los describo de esa manera, ¿ya? Las fuerzas también se llaman formalmente interacciones. Es vínculos, siempre se necesitan dos cosas. Y siempre una fuerza genera la reacción de otra fuerza, de otro ente abstracto, que puede trabajar en algo, en una línea imaginaria llamada línea de acción. En la misma línea de acción siempre las fuerzas actúan de a dos. Es un concepto de física que podemos revisar también en otra ocasión. Lo importante es que la ecuación que describe el movimiento acelerado, producto de una fuerza impulsora de un agente llamado externo, ¿no? Ese es el formalismo, un agente externo, impulsa, y la aceleración que obtiene ese móvil o ese cuerpo que tiene una cierta masa es directamente proporcional a la fuerza que la impulsa. Directamente proporcional.
Es decir, esto es del tipo Y igual a K veces la entrada. Y es directamente proporcional al ingreso, a la entrada, al input, si ustedes recuerdan del primer video en términos de computación. Como ven, esto tiene muchas aplicaciones. Otra, finalmente otra ecuación también se llama fuerza elástica. Esto fue formulado por un físico británico digamos, un poco mayor que Isaac Newton, dice la historia de la ciencia. Y esto lo podemos representar por esta escritura. La fuerza elástica o fuerza de restitución, ¿ya? Que tiene que ver con cuerpos que tienen propiedades elásticas. El ejemplo típico es un resorte, ¿ya? Que se elonga, se estira o se contrae. Esta fuerza tiene además un signo negativo, descrito aquí delante de la constante de proporcionalidad. Esta acá se llama constante elástica del movimiento. Y este signo negativo significa que esto que está acá, en realidad la X debiéramos escribirla con otro símbolo llamado delta X. El delta, este triángulo vacío que está acá junto a la X, se escribe junto a la X, se llama desplazamiento. El desplazamiento del resorte, cuando se comprime, esta fuerza, y aquí está la explicación de por qué está el signo negativo, responde en el sentido opuesto, estirando. Y si uno estira el resorte, esta fuerza responde directamente proporcional a la fuerza que se le aplica. El resorte responde. O sea, el resorte tiene una llamada constante de restitución, constante elástica se llama también, tiene dos nombres similares. Entonces, si de nuevo, si el resorte se comprime, esta fuerza de restitución lo estira, tiende a estirarlo. Si lo estiramos, esta fuerza tiende a comprimirlo. Se resiste al estiramiento o se resiste a la compresión. Esa sería la explicación física. En términos muy simples, abstractos, ¿cierto? Se escribe como F igual a menos K veces el desplazamiento, por delta X. Entonces ustedes pueden ver que la función que depende, en este caso depende de la información que está acá en la aceleración, la fuerza de restitución depende del desplazamiento, ¿sí? Porque aceleración y desplazamiento también son magnitudes vectoriales, pero para lo que nos interesa son los datos de entrada, son los datos independientes. Y las fuerzas que están acá son la salida, lo que se grafica aquí en la vertical, es la información dependiente de esta entrada. Y esta información que hace aquí la constante llamada masa, acá la constante K y la constante menos K, que se refiere en este caso, solo en este caso, a la constante elástica o de restitución del resorte, cómo actúa, las características que tiene, que te dice qué tanta capacidad tiene el resorte de comprimirse o estirarse, se refiere a eso puntualmente, y se representa así. Lo importante es esta relación, ¿no? Directamente aplicada. Si la queremos graficar, se ve así. Si esto ya se encuentra desplazado, sería esta situación en color rojo, que partiría aquí en 10. En este caso, la fuerza se mide en una unidad llamada Newton, puntualmente. La aceleración en metros dividido por segundos al cuadrado, y el desplazamiento se mide en metros. Pero como es un vector, puede incluso tomar valores negativos, que será tema, por supuesto, para otra ocasión, en que ustedes lo pueden, por supuesto, ver en montones de videos, en libros, en sus apuntes de sus estudios. Eso es. Con ustedes la función lineal, ¿no? Espero que se haya entendido. Acepto todo tipo de críticas constructivas y nos veremos en el siguiente video. Adiós.